vivimos nuestra vida ahora. Estamos en tiempos difíciles, estamos en medio de esta pandemia, en cuarentena, no nos estamos congregando físicamente, pero igual hay que trabajar, hay tantas cosas para hacer, hay que estudiar, mis hijos están estudiando por el internet, hay que comprar, hay que vender, hay que seguir viviendo nuestra vida. Hay que comer, desayunamos, almorzamos, cenamos, nos acostamos tarde, nos levantamos temprano. No podemos negar que las cosas que estamos haciendo son cosas importantes. Después de todo, hay que trabajar, hay que estudiar. Además, han habido hoy día especialmente noticias en cuanto a la corrupción en el gobierno. No sabemos qué pasará. La economía ha tenido su mayor contracción en años. El futuro de nuestro país está en juego. Vemos las noticias, las redes sociales, pero también necesitamos relajarnos un poco, ver algo en la televisión, estar con la familia. No todo puede ser pesimismo, no todo puede ser malas noticias, no todo puede ser estrés. En medio de todo este panorama, así es como pensamos muchas veces, que no solamente se repite estos días, sino en realidad todo el año, déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuántas veces en la semana, con todas estas cosas que he mencionado, has pensado en que Cristo viene pronto para juzgar y que necesitas estar preparado para recibirlo? ¿Cuántas veces mientras hacías tus cosas pensaste, hoy puede ser el día que viene Cristo? Es cierto que hay que trabajar, pero ¿lo haces para Él? Claro, hay corrupción en el gobierno, pero ¿tú crees que Dios sigue siendo el soberano? Sí, hay que divertirse, hay que entretenerse, pero, como dice Eclesiastés, ¿reconoces que sobre todas esas cosas que hagas te juzgará Dios? ¿En dónde está nuestro enfoque? ¿Vivimos a la luz de la venida de Cristo o vivimos para el aquí y el ahora? Lo que tú creas acerca del fin del mundo influirá inevitablemente en la vida que vives ahora. Pablo ya nos ha hablado de ese tema acerca del destino de los creyentes que han muerto en el capítulo 4, versículos del 13 al 18. Y en el párrafo que vamos a ver hoy, capítulo 5, versículos del 1 al 11, Pablo continúa hablando de la venida de Cristo, pero bajo otra perspectiva, indicándonos cuál es el futuro de los cristianos vivos en ese mismo evento. Pero no solamente eso, sino que ese futuro glorioso con el Señor Jesucristo debe motivarnos a vivir sobriamente, preparados para ese día. Debe motivarnos a vivir para la gloria de Dios. Los tesalonicenses estaban preocupados por la fecha de la segunda venida y si es que ellos tendrían que pasar por la ira de Dios. Pablo les asegura que los creyentes verdaderos no necesitan temer el día del Señor. Pero al mismo tiempo, este pasaje nos desafía a autoevaluarnos, autoexaminarnos en nuestro andar con Cristo. El día de Cristo vendrá de forma inesperada para destruir a los impíos, pero también para salvar eternamente a los hijos de Dios. Él ha destinado a los creyentes a la gloria eterna y a los incrédulos a la ira. Así que, Pablo dice en este texto, vivamos como verdaderos cristianos, como hijos de luz, en alerta constante, en madurez espiritual, velando, en pasión por Cristo, a la luz de aquel día. Que nuestra oración entonces sea que cada uno de nosotros esté preparado, preparado en su mente, preparado en su conducta, preparado en su espíritu para la venida del Señor Jesucristo. Que no nos agarre desprevenidos, sino listos para recibirlo. Y eso es de lo que habla Pablo en estos versículos. Como les dije, quiero que lo veamos bien, quiero que lo entendamos bien. No vamos a correr
así que lo vamos a hacer en dos partes, hoy y el siguiente martes. Vamos a leer todo el texto, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La pregunta que quiero responder con estos versículos es la siguiente: ¿qué debo hacer para estar preparado para el día del Señor? ¿Qué debemos hacer, hermanos, para estar preparados para el día del Señor? 4 cosas. Vamos a ver la primera. En primer lugar, debemos saber que el día del Señor vendrá de forma inesperada para destrucción de los impíos. Debemos saber que el día del Señor vendrá de forma inesperada para destrucción de los impíos. Pablo aquí comienza un nuevo tema con una frase que ya conocemos. En el versículo 1 dice, pero acerca de. Es una frase que ya utilizó el capítulo 4, versículo 9. Dice, pero acerca del amor fraternal. Y también en 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El tema, a partir del versículo 1 del capítulo 5, ¿cuál es? El tema es los tiempos y las ocasiones de la venida del Señor. Esta frase junta dos palabras interesantes en el griego, la palabra kairos y la palabra cronos. Cronos generalmente se refiere al tiempo cronológico y kairos significa el tiempo oportuno, el tiempo determinado. Y aquí se ha traducido entonces los tiempos y las ocasiones de la venida del Señor. Se expresa en realidad con esta frase la misma idea. Los tesalonicenses estaban preocupados acerca de cuándo ocurriría la venida de Cristo. Y nuevamente Pablo aquí está utilizando un recurso literario que a él le gustaba usar mucho para tratar algún asunto. Él dice que no necesita escribir acerca de algo, pero luego lo hace en los siguientes versículos. Y aquí pasa lo mismo. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Bueno, si realmente no tenía necesidad de escribir, punto, y ahí termina el tema. Pero Pablo va a escribir en los siguientes versículos acerca de este asunto. Es un recurso literario nada más para poner el tema sobre el tapete. El hecho es que ellos, los tesalonicenses, ya están lo suficientemente informados acerca del tema. Es algo que Pablo ya les enseñó cuando estuvo con ellos. Como dice ahí el versículo 2, la razón por la que no tienen necesidad que Pablo les escriba es porque ellos, que dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente acerca de este tema.
Eso nos indica que Pablo en su primera visita ya les había enseñado repetidas veces acerca del tiempo de la segunda venida de Cristo. Si tú ves en Segunda de Tesalonicenses, por ejemplo, el capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses 2, mira los versículos del 3 al 5, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces ya Pablo les había explicado de una forma bastante completa y exhaustiva acerca de la venida del Señor. Y por eso es que les dice, aquí en 1 de Tesalonicenses 5:2, que ustedes ya saben perfectamente, y lo que ellos sabían bien, sabían perfectamente, era, continúen leyendo en el versículo 2, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Quiero detener un momento en esta frase, el día del Señor. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla del día del Señor? Es una frase muy usada en el Antiguo Testamento para referirse a un tiempo futuro en el que Dios castigará a los impíos, vindicará a su pueblo, salvará a su pueblo y establecerá su reino. Ese es el día del Señor. Aunque cuando lees el Antiguo Testamento, los profetas, la noción del juicio sobre los pecadores es más enfática que la noción de la salvación. Mira, en Isaías, por ejemplo, Isaías el capítulo 2, Isaías 2, el versículo 12, dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. El juicio sobre los orgullosos, sobre los impíos, ocurrirá en el día del Señor, el día de Jehová de los ejércitos, le llama aquí. También, más abajito en el versículo 17, dice, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, el día del Señor. Ezequiel, capítulo 30, Ezequiel 30, versículos 2 y 3, observa lo que dice, 30, 2 y 3. Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Entonces el día del Señor, el día del juicio, el día del castigo para todos los incrédulos. Abdías 15, Abdías, el versículo 15. ¿Qué cosa es lo que dice? Es importante recordar algo acerca de los profetas de Israel. El mensaje que ellos daban a Israel era un mensaje de juicio y un mensaje de salvación con el propósito de que Israel se arrepiente y llegue otra vez a los pies del Señor. Y ese es el contexto de todos los profetas. Abdías 15 dice, por ejemplo, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Entonces, muy claro que viene la retribución. Sofonías, fíjense lo que dice, Sofonías, capítulo 1, 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira
aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Uno más, veamos en Zacarías 14. Zacarías 14:1 dice: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. En este mismo capítulo 14, observa el versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Promesas de juicio y promesas de salvación para su pueblo en el día del Señor. Entonces, lo más notorio aquí, cuando Pablo habla del día del Señor, es que él no se refiere a Dios el Padre, no se refiere a Yahvé, sino que se está refiriendo a la segunda venida del Señor Jesucristo para reinar, para salvar a su pueblo y para juzgar a los impíos. Y esa es una de las evidencias más claras en el Nuevo Testamento de la deidad de Jesús. Porque lo que en el Antiguo Testamento se llama Día de Jehová, en el Nuevo es el Día del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Observa, regresando a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 15, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Se habla de la venida de Cristo para animar a los creyentes. Pero en este pasaje que estamos viendo en el capítulo 5, se refiere al día del Señor para enfatizar el juicio, la ira, que serán derramadas ese día sobre los pecadores. Y eso quiere decir que la venida de Cristo y el día del Señor están relacionados. Algunos comentaristas dicen que en la mente de Pablo son sinónimos. La venida de Cristo, la parusía, la palabra griega, la venida del Señor y el día del Señor son sinónimos. Sin embargo, a mí no me parece. Creo que hay una distinción. Y es que la venida de Cristo ocurre en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. En cambio, el día del Señor abarca varios eventos. Lo que sí es cierto es que cuando venga Cristo, empieza el día de la ira del Señor también. Y por eso decimos que ambos son inminentes. Lo que los tesalonicenses ya saben, y Pablo dice que lo saben perfectamente, es que el día de Cristo vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa esa frase? Significa que vendrá de repente. Lucas 21, Jesús mismo lo dice, en Lucas 21, 34, dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y también en Lucas 12, 40, Jesús dice: vosotros pues también estad preparados, ahora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no penséis. El mismo Jesús exhortando a sus seguidores a que estén preparados. Entonces, nadie sabe cuándo vendrá Cristo. Sin embargo, para la iglesia verdadera no será una sorpresa, porque estará lista. Otra vez, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esta metáfora del ladrón en la noche no nos indica que Cristo vendrá de noche o que viene como un ladrón para robar, sino solamente que su venida será
inesperada y que es inminente, puede venir en cualquier momento. Pero no solamente es inesperada, sino que también es destructiva. Mira el versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Quiénes son ellos? Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ellos se refiere a los que proclaman el mensaje propagandístico del Imperio Romano. Los romanos se promovían a sí mismos como los que habían traído paz y seguridad al mundo, con sus carreteras, con sus monumentos, con sus monedas, con sus inscripciones, la famosa Pax Romana. Los ciudadanos de Tesalónica y en general los ciudadanos de todo el imperio confiaban en Roma, confiaban en el emperador, porque ellos eran los originadores y los protectores de la paz y de la seguridad en el vasto imperio romano. Pablo, sin embargo, nos advierte aquí solemnemente a los que confían en el poder político de Roma, en vez de confiar en Dios, dice, mucho cuidado, porque cuando más dicen paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ese es el destino de los impíos que no han confiado en el Señor Jesucristo. No pienses entonces que el gobierno o que la política o que alguna persona es la solución a los problemas o que nos va a ir mejor con tal o cual presidente, que vamos a prosperar y que vamos a estar más seguros y en paz. Es ridículo que un creyente piense de esa manera. No hay que confiar en el hombre, sino en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa destrucción repentina? No significa aniquilación. Significa que vivirán para siempre, pero separados de Dios. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es la muerte eterna, separados para siempre en el lago de fuego de la presencia de Dios. Y ese terrible destino, Pablo lo describe con una metáfora más, ahí en el versículo 3. ¿Cuál es la otra metáfora? Dice, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. En la época de Pablo, dar a luz era una experiencia bastante riesgosa. Los dolores para la mujer que va a dar a luz son inevitables. Además, en cierta forma, ella no sabe exactamente el día que dará a luz porque las contracciones pueden adelantarse o pueden retrasarse. La idea acá es que el esposo sabe que su esposa va a dar a luz porque está encinta, ha leído, se ha informado, pero un día la esposa le dice, llegó la hora, ya viene el bebé, y el esposo entra en pánico. ¿Así, de repente? Bueno, han pasado 9 meses, ahí está la barriga, ahí están las contracciones, era inevitable. Esa es la idea aquí. La destrucción vendrá de todas maneras, en un momento, y no escaparán. Significa es inevitable. Pablo está hablando entonces de una destrucción repentina, segura, inevitable. Ese es el terrible día de Cristo para los incrédulos. Entonces vendrá un día en que los no creyentes nuevamente se sientan seguros de sí mismos, confiados en su poder para mantener la paz, para mantener la seguridad en el mundo. Y cuando menos lo esperen, Cristo aparecerá y traerá su terrible
juicio sobre ellos. Y cualquier intento de escapatoria será inútil. No escaparán. Jesús también lo dijo, recuerdan cuando él predicaba, y Juan el Bautista también, a los religiosos de su época, les decía, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23, 33 dice eso. Entonces, la pregunta para los incrédulos es, ¿cómo escaparán del juicio de Dios? Pero también para los cristianos que viven como incrédulos, ¿cómo escaparás del juicio de Dios? Estas son palabras sombrías, son palabras muy serias para todos. Entonces, este primer punto es muy importante. ¿Cómo estar preparado en el día del Señor? Sabiendo que ese día vendrá de forma inesperada y para destrucción de los impíos. Veamos un punto más, ya para ir terminando. En segundo lugar, ¿cómo estamos preparados para ese día? Viviendo sobriamente, armado de fe, amor y esperanza. Viviendo sobriamente, armado de fe, amor y esperanza. Mira lo que dice versículo 4. Mas vosotros, hermanos, y aquí hay un fuerte contraste entre los incrédulos que serán destruidos por el Señor en el día del Señor, y luego dice, mas vosotros, pero ustedes, hermanos, y luego les llama hijos e hijas de luz. Ustedes son verdaderos creyentes. En el versículo 4, no estáis en tinieblas. Y eso significa dos cosas. En primer lugar, que no están en ignorancia de la voluntad de Dios. En segundo lugar, que no viven en la incredulidad, no viven en la impiedad, no viven en la oscuridad. En la Biblia, la imagen de la luz implica salvación y santidad. Y la imagen de la oscuridad implica perdición y pecado. Los creyentes tesalonicenses han sido liberados de la potestad de las tinieblas y han sido trasladados al reino de la luz, al reino del amado Hijo Jesucristo. El resultado de no estar en la oscuridad, ¿cuál es? ¿Cuál es el resultado para todos nosotros, hermanos, de no estar en la oscuridad? Mira el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Eso no quiere decir que sabemos la fecha. Nadie sabe la fecha. Y el que te diga que sabe la fecha es mentiroso y es un falso maestro. Pero no seremos sorprendidos porque estaremos listos, estaremos preparados, estaremos adecuadamente informados con su palabra cuando llegue el día de juicio. Ustedes que no están en las tinieblas, para que ese día los sorprenda como ladrón. Y el versículo 5 lo repite, es un poco redundante, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Está claro, no solamente algunos, sino que él dice aquí, en el versículo 5, todos vosotros, los creyentes de Tesalónica, que han puesto su confianza en el Señor de Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, todos se salvarán y no tienen nada que temer en el día del Señor. Ser hijo de luz, ser hijo del día, significa tener la salvación, tener el conocimiento del Señor Jesús. Significa vivir en santidad, vivir para su gloria, vivir una vida transformada. Estas personas están destinados para la salvación. Por eso, como no son de las tinieblas, sino del día, compórtense de acuerdo a su naturaleza. Mira el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Como somos hijos de luz, no debemos dormir.
sino velar y ser sobrios. Y no es que dormir sea malo, pero aquí se usa metafóricamente, se está refiriendo a apatía espiritual, se está refiriendo a indiferencia espiritual. No se caractericen por la indiferencia espiritual de los incrédulos, ¿no? Del resto, de los demás, como dice en el versículo 6. No durmamos como los demás, como los incrédulos, como los que no tienen a Cristo, siendo ociosos, siendo relajados moralmente, siendo insensibles a los asuntos espirituales. Más bien, manténganse despiertos, alertas. Dice, velemos y seamos sobrios. Metafóricamente se está refiriendo también aquí a su amor, a su pasión espiritual por el Señor. Deben ser sobrios, lo que indica un temperamento balanceado, equilibrado, controlado. Entonces, no basta estar despiertos con los ojos abiertos, sino en perfecto control de todos nuestros sentidos. Velemos y seamos sobrios. La sobriedad, el dominio propio, la disciplina, son virtudes cristianas que deben practicarse especialmente porque ya viene Cristo. Entonces, no somos hijos de la oscuridad. La noche se asocia con el sueño, con la embriaguez, como dice el versículo 7. Los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Aquí la noche como símbolo de apatía espiritual, como símbolo de inmoralidad. En este caso tenemos que conocer que en la cultura de Pablo, en la que no existía la energía eléctrica, de tal manera que aquí era obvio lo que Pablo está diciendo. La gente cuando es de noche duerme, porque no hay luz, todo está oscuro, no se puede hacer nada más. Además, durante el día, la borrachera era algo particularmente escandaloso, algo reprochable, incluso para los incrédulos, así que eso ocurría normalmente en la oscuridad de la noche para que nadie más los pueda ver. Aquí está refiriéndose entonces al sueño, a la embriaguez, a la noche, en la mente de Pablo. El nivel metafórico de estas palabras continúa. Los que están en tinieblas duermen insensibles al Evangelio y se emborrachan embotando sus sentidos, su pensamiento, se comportan inmoralmente y son indiferentes a su conducta. Es natural, porque son de las tinieblas y viven en la noche. Sin embargo, nosotros somos del día, y ya que somos del día, debemos vivir sobriamente. Pero nosotros, versículo 8, que somos del día, seamos sobrios. No nos emborrachamos, no nos dormimos, no somos insensibles a la palabra, porque hay una gran diferencia. No estamos en oscuridad, estamos en la luz de Cristo. Hay una lucha entre la luz y la oscuridad, entre Cristo y Satanás. Esa idea de batalla está en la mente de Pablo. Y por eso es que luego va a hablar de las armas que nosotros tenemos en esta lucha. Se requiere disciplina y se requieren las armas de la fe y del amor para vivir a la luz de Cristo, para vivir sobriamente, para vivir piadosamente. Y así debemos hacerlo, esperando la venida de nuestro Señor. Entonces, la vida cristiana no es una vida de placidez, de quietud, de tranquilidad. Es una guerra. Somos soldados de Cristo y debemos estar alertas, armados, preparados y disciplinados en la batalla que estamos esperando con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Continuaremos la próxima semana con la segunda parte de este texto, pero vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra y gracias por tu espíritu también. Gracias, Señor, porque Cristo ha prometido volver por segunda vez y esa es nuestra esperanza. Señor,
que corramos la carrera en esta vida, puestos los ojos en Jesús, anhelando que Él venga. Y Señor, que ese anhelo, que esa esperanza nos ayude también y nos motive a vivir en santidad. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos.